En la vida todo pasa, nada es para siempre, así sucedió con el programa, El Chavo del Ocho. En el triste día, que el programa nunca más fue el mismo de siempre. Se fue apagando, debido a la salida de personajes, que al igual de otros personajes, eran protagonistas, con papeles muy importantes. Lamentablemente la salida de Carlos Villagrán, fue el punto de quiebre, donde el programa del Chavo se apagó por completo. Hay que destacar lo importante, que ha quedado de cierta forma, plasmado para siempre. Los capítulos de las primeras temporadas del programa del Chavo se conservan de una manera intacta, en la historia de la televisión y de la cultura popular. Mismo que a pesar que en las temporadas finales, del programa del Chavo, perdió toda su calidad y hasta cambió su ritmo, perdiendo por completo su gracia. Sus primeras temporadas, fueron las mejores, ya que quedaron en la memoria de muchos. Y en la actualidad aún siguen haciendo a hogares más contentos, con todo el divertidísimo humor, que se refleja en cada uno de los personajes, del programa, divirtiendo y traspasando enseñanzas, a las nuevas generaciones. Todo inició, en los años 70, cuando un joven escritor, llamado Roberto Gómez Bolaños, tuvo la inteligente idea, de crear la historia sobre un niño huérfano que por cosas de la vida, terminó viviendo en una vecindad. Roberto Gómez Bolaños, tuvo la gran oportunidad, de tener su espacio en la televisión, y con toda la fortaleza del mundo, él la aprovechó a lo máximo, y plasmó esta idea en un sketch. De repente tuvo tan buena acogida, y tanto éxito, que el programa pasó a llamarse, El Chavo del Ocho, ya que necesitaría su propio programa independiente, con el espacio esperado en televisión, hasta la misma hora, ya que era la clave del tan grandioso éxito. Muchos ya lo saben, porque conocen muy bien la historia. Fue necesario mencionarlo, porque Roberto Gómez Bolaños, al crear el programa del Chavo del Ocho, nunca pensó que iría a tener todo el inmenso éxito, de la mano de una interminable fama mundial. Fue lo que llevó a implicar que el gran programa del Chavo del Ocho generaría muchísimos millones de dólares. Por cada episodio, ya también implicaría que Chespirito tuviera que gestionar y aliviar la autoría de sus personajes, que se habían vuelto muy famosos, bien en ese momento, en que se encontraba en el auge el programa. Es cuando, entre la tan inmensa locura, de popularidad y el dinero, que cada vez iban en aumento, justo ahí, comenzaron los complicados conflictos entre los actores principales del programa del Chavo del Ocho. Comenzaron a tener sus diferencias, sobre todo, para saber quién era el creador de cada personaje del gran programa. Ese fue el motivo de la triste pelea, aunque no resultaría difícil darse cuenta, que era muy obvio, que solo Chespirito era el único creador legítimo de todos los personajes, porque de él nació la idea del Chavo, y de cada uno de los personajes e integrantes de la vecindad, todo fue su creación. Mismo así, la duda entró en algunos de los actores que interpretaban a estos personajes, aludiendo que ellos eran los que le ponían toda la magia, con su toque personal, a los personajes, dándoles esa chispa de vida, con los detalles de cada característica. Y aquí empezó el dilema y el triste rompimiento de la amistad. Carlos Villagrán, Kiko, en el año 2019 estuvo en un programa de televisión argentino. El comediante expresó parte de su versión, diciendo que el programa del Chavo tenía una popularidad total y absoluta, pero los medios de comunicación siempre buscaban hacerle más preguntas a Kiko, porque estaba muy de moda. Entonces poco a poco se comenzó a despertar de a poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Kiko comenzó a tener más popularidad que el Chavo, y ahí me sacaron del programa, afirmó Carlos Villagrán. Según el comediante, el programa llegó a su fin, porque al pasarse 2 semanas de su salida, también Don Ramón se salió del programa, todo por solidaridad. Y así de esa manera, la Chilindrina se quedó huérfana, la Bruja del 71 se quedó sin su eterno amor. El señor Barriga ya no tenía a quien cobrarle la renta, y doña Florinda ya no tenía a quien pegarle, y mucho menos tenía a su hijo Kiko. Carlos Villagrán también dijo, cuando regresamos en avión a México, de una larga gira que habíamos hecho por Chile, Roberto Gómez Bolaños me dijo, mira, hay un déficit en los registros de los personajes. Le dije, son tuyos los registros, pero me respondió, hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo. Le pregunté, ¿cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy solo un intérprete, nada más. Él estaba buscando como un pretexto para sacarme del programa del Chavo del Ocho, entonces ahí le dije que me salía del programa. A pesar de haber pasado todo esto, en muchas oportunidades, Carlos Villagrán siempre reconoció que le era muy agradecido a Chespirito.
Y que cuando él empezó, en el mundo de la actuación, fue Chespirito, su maestro. Aunque después ya no estuvieran nada de acuerdo con quién era el verdadero dueño del personaje, Kiko. En el año 2003, en el programa Conversaciones con David Estrada, el entrevistado era Chespirito. Cuando habló, dijo lo siguiente, después de la salida de Carlos Villagrán del programa: nunca lo veo, porque tuvo un comportamiento algo como raro. De igual manera, yo a él no lo culpo ni nada. Lo último que me dijo Villagrán fue: me quiero ir, y al igual que le dije a Rubén Aguirre, vete. Y cuando quieras regresar, las puertas están abiertas, y él me dijo: pero yo quiero seguir haciendo a Kiko. Además me pidió que le dé un consejo, ahí yo le dije que no haga solamente a Kiko. Tú puedes hacer más que eso, otras cosas más, porque eres muy gracioso, y me dijo gracias. Después él sigue haciendo a Kiko, y llegó a decirme que el creador del personaje era él, y le dije: ahí sí no, el creador soy yo. Roberto Gómez Bolaños afirmó también que le llegó una demanda legal de parte de Carlos Villagrán reclamando el personaje de Kiko. Alegó Chespirito que un intérprete no puede ser el dueño del personaje que le indicaron que represente. De esa manera pone el ejemplo de Hamlet, que es un personaje creado por Shakespeare y no por el actor que lo interpretaba. Chespirito afirmó que la ganó muy fácilmente la demanda a Carlos Villagrán, porque todos los actores del programa del Chavo del Ocho firmaron un papel donde reconocían que Chespirito era el único creador y dueño de cada uno de los personajes del programa. De esta forma, cualquier presentación de Kiko en cualquier parte del mundo, Roberto Gómez Bolaños tenía el poder de impedirlo. En esta entrevista, afirmó Chespirito que no hizo nada al respecto de las presentaciones de Kiko. Lo dejó hacer sus presentaciones normalmente como Kiko. ¿Por qué a Chespirito no le quitaba nada que Kiko se presentara en Venezuela o en cualquier otro país? Por un momento, Chespirito recordó el abrazo que se dieron con Carlos Villagrán en el homenaje que le hicieron en el año 2000, pero después de ese abrazo, Roberto Gómez Bolaños dijo que Carlos Villagrán hizo unas declaraciones raras en contra de él. Y después de eso, ya no se volvieron a ver más, y Chespirito dijo y afirmó que le dolió el comportamiento de Carlos Villagrán, considerándolo como una cruel traición de parte del comediante, pero que a pesar de todo lo sucedido, Chespirito aún así todavía lo respeta, reconociendo que como actor, Carlos Villagrán tiene una enorme gracia. Al finalizar la entrevista, Roberto Gómez Bolaños afirmó que no lo iba a contrademandar a Carlos Villagrán y que tiene permiso de presentarse como Kiko en donde él quiera y aunque no esté escrito en ningún documento. De igual manera, no iba a intervenir en ninguna de sus presentaciones, dijo Chespirito. Después de la salida de Kiko del programa del Chavo del Ocho, pasaron muchos años. De repente Chespirito tuvo una pelea muy similar con María Antonieta de las Nieves. Terminaron en un juicio, con el motivo que trataba de lo mismo. Nuevamente otra audiencia, para determinar quién era mismo el dueño de los derechos de autor del personaje de la Chilindrina. Ya que María Antonieta de las Nieves estuvo por más tiempo en el programa del Chavo del Ocho, en muchas temporadas. Según todo pareciera, como que la pelea que tuvieron entre el Chavo y Kiko fue la que inició toda esta idea de pelear por la autoría de los personajes del elenco. Después hay otra versión inédita que mencionan sobre uno de los personajes más queridos del programa del Chavo del Ocho, que se trata del gran personaje, Don Ramón. En una entrevista, en el año 1981, Ramón Valdés afirmó que él no se salió del programa del Chavo del Ocho en el año 1979, porque le pagaran mal o por pura solidaridad con Kiko, que lo que le llevó a tomar la decisión era porque tenía la propuesta de una mejor oferta económica de un circo. Chespirito no lo podía detener y le dijo que aprovechara esa nueva y gran oportunidad que se le presentó a Ramón Valdés. Asimismo, Chespirito le dijo que siempre tendría las puertas abiertas del programa para cuando él quisiera regresar. 2 años más tarde, Ramón Valdés regresó por voluntad propia al programa del Chavo y habló sobre su salida del programa, que sucedió justo después cuando Carlos Villagrán ya había salido. Que era solo una coincidencia, y no por apoyar a Carlos Villagrán, como se dice, ni tampoco por alguna pelea con Chespirito. Ramón Valdés opinaba que la pelea entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán había llegado a ese punto porque Carlos Villagrán siempre quiso hacer todo a su manera y no era para nada disciplinado. Por ese motivo se vio afectado
ya que de alguna manera le provocó disgusto a Roberto Gómez Bolaños. Carlos Villagrán hizo serias declaraciones a la prensa que siempre lo hacían parecer como la víctima del conflicto. Y al fin y al cabo, terminaba sorprendiendo a muchos periodistas. No fueron momentos buenos ni para él, ni para Chespirito. Porque estaba muy molesto y dolido por haberle dado la gran oportunidad de convertirse en un buen actor. Cuando era tan solo un simple fotógrafo del Heraldo, como cuando llegó, con una mano atrás y otra adelante, afirmó don Ramón. A mí me daba risa esa pose de gran señor que adoptaba. Si a ese muchacho, fui yo que le enseñé cuando llegó al programa del Chavo del Ocho. Y terminó dándose aires de grandeza. Ramón Valdés aclaró también que a Carlos Villagrán se le había subido la fama a la cabeza. Todo debido a la popularidad que alcanzó el gran personaje Kiko, pero en la vida no todo es dinero. Es más valioso todo el cariño de verdaderos compañeros que siempre fueron leales y supieron demostrar todo su afecto a través de los años, como es el caso de Chapatín, que para mí es como un hermano, dijo Ramón Valdés. Chapatín, así era como le decía Ramón Valdés a Chespirito, era una forma cariñosa de nombrar a Roberto Gómez Bolaños. Lo curioso es que en esta misma entrevista, también Chespirito se animó al querer expresar unas pocas palabras. Dijo Chespirito, en el momento en que Ramón Valdés salió del programa, tuvimos que barajarnos la duro. Porque el personaje que interpretaba, Ramón Valdés, era prácticamente el eje de todos los demás personajes. De muchas formas pudimos sobrellevar y lograr salir adelante, pero ahora que vuelve, estamos muchísimo mejor. Sobre todo porque nos da mucho gusto trabajar nuevamente todos unidos. Cuanto a Kiko, lo único que puedo decirle es que ya no hace falta, los mejores actores ya los tengo aquí. Lo que sí, te puedo decir, que hay muchos actores de primera línea que me han pedido que los incluya en el programa del Chavo del Ocho. Prefiero no nombrar a ninguno, ya que no sería ético de mi parte. He tenido que contestarles a muchos actores que por ahora ya estábamos completos. Y que no hay cabida para nadie más, así afirmó Chespirito. Enseguida más tarde, por motivos de salud, nuevamente se sale Ramón Valdés del programa del Chavo del Ocho. Fue la segunda y la última, la definitiva salida de don Ramón, a finales del año 1981. Igual estos motivos para muchos no son muy convincentes, porque enseguida en muy poco tiempo, Ramón Valdés se fue a trabajar junto a Carlos Villagrán en programas como Federico en el año 1982 y en Akekiko en el año 1987. Se admira el buen ojo que tuvo Chespirito para rodearse de excelentes actores, que se propusieron al 100% a la hora de interpretar a cada uno de sus personajes. La linda y buena idea del programa en general, con toda su bella historia con cada personaje, nació del inolvidable Chespirito. Incluso también era Roberto Gómez Bolaños, quien escribía los guiones de cada episodio del programa del Chavo. Así repartía todos los graciosos chistes para que todos se luzcan en el programa. El programa del Chavo del Ocho fue lo que fue porque todos sus personajes trabajaban en conjunto, como un todo, y se complementaban muy bien unos a otros, como engranajes y piezas de ajedrez. Que con solo quitar una sola pieza, el programa ya nunca más fue el mismo. Los personajes, que hicieron otros programas en solitario por separado, tanto Kiko y la Chilindrina, nunca tuvieron el mismo impacto con el éxito que tuvo el programa El Chavo del Ocho. Porque estando todos los personajes unidos, así era que lograban hacer grande y exitoso al único programa, jamás superado por ningún otro, en la historia de la televisión.